Avia Yala Televisión presenta Víctor Hugo Vizcarra, Vida y Escritura. Yo nací viejo. Creo que mi vida ha sido un tránsito brusco de la niñez a la vejez, sin términos medios. No tuve tiempo de ser niño. Mejor dicho, no me dieron oportunidad. Hay una pelota de trapo que está nuevita, guardada en algún rincón de mis recuerdos. Lo más lógico ha de ser que yo sea un verdadero niño cuando me llegue eso que llaman la segunda infancia durante la vejez. Para la vejez, es cierto, uno tiene tiempo de sobra. Calculo que ha de ser a los 49 años, pues si llego a los 50 me suicido. Nacionalizo una pistola y me pego un tiro. La poesía no discriminó, y en la oscura El escritor paceño Víctor Hugo Vizcarra nació en La Paz el 2 de enero de 1958, en el seno de una familia humilde, conformada por su hermana Gema Vizcarra, un hermano por parte de madre y 3 hermanos por parte de padre. El niño Víctor vivía con su familia en un departamento de la calle Constitución. Su madre atendía una pensión famosa por sus caldos de cabeza de cordero, y como no había empleada que le aguantara, su hermana y él le ayudaban. Dormían en una sola cama, las 2 mujeres en la cabecera y él en los pies. Ante la separación de sus progenitores, el niño Víctor quedaba bajo la tutela de su madre, pero los conflictos en casa lo llevaron desde su adolescencia a vivir en la marginalidad y las carencias, un aspecto que fortaleció su visión sobre el mundo de la calle, el espacio de los invisibilizados, de aquellos a los que nadie quiere ver. Pero la calle paceña del joven Víctor era muy distinta a la de hoy. La década del 60 sorprendería al joven Víctor Hugo con un golpe de Estado que impulsaría en el poder una junta militar presidida por el general de aviación René Barrientos Ortuño. El nuevo gobierno tardaría 6 meses en descargar todo el poderío del ejército y la aviación sobre los campamentos mineros, ocupando militarmente las minas en junio de 1965 en medio de sangrientos combates, aplastando de esta manera los últimos reductos de la revolución boliviana del 52. La pobreza y las condiciones económicas extremas del país marcaron la cara de una sociedad en decadencia que llevaría a muchos de sus hijos por el camino de la marginalidad. Ante ello, altos índices de desnutrición, delincuencia y decadencia moral. De este proceso fue hijo Víctor Hugo Vizcarra y su literatura. Vivo en la calle, entonces, ¿qué más realidad que esa para escribir?, dijo en una ocasión cuando le preguntaron sobre su escritura. Vivió en un albergue de niños, fue novicio en un seminario, militó en las Juventudes Comunistas, trabajó en la aduana de un pueblo fronterizo, también en la Casa de la Cultura de Cochabamba, pero no soportaba ser burócrata de oficina y cuando un psiquiatra le sugirió que escribiera sobre su vida, lo hizo con ejemplar disciplina. Desde entonces lo caracterizó la autenticidad de la que estaba muy consciente. Su sobrino, Juan Pablo Vizcarra, nos comenta sus recuerdos al conocer al tío escritor. Bueno, a ver, mis recuerdos de Víctor Hugo más o menos empiezan a mis 10, 12 años, que es cuando lo conocí realmente. Él frecuentaba la casa ya donde vivíamos con mi abuela, con mis abuelos, ¿no? Entonces yo vivía con mis abuelos, entonces mi abuela tenía una tiendita hacia la calle, en una ampliación que se construyó y ahí hizo una tiendita, ¿no? Al lado hizo construir una cocineta
para ir preparar las cosas y a la misma vez poder atender la tienda que servía para que ella tenga su ingreso personal. Entonces, como tenía la tienda abierta, constantemente ella recibía muchas visitas, porque tenía muchos amigos, ¿no? Entonces yo veía a Víctor Hugo visitarlo de vez en cuando, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque no era una persona muy común respecto a lo que le visitaban, porque primero era un hombre y segundo, no tenía una de las mejores apariencias, ¿no? Entonces me causaba cierta duda de quién era esa persona que venía a la casa, ¿no? Y le hablaba con cierto aspecto, a momentos le hablaba con mucha confianza, pero a ratos había un poco de nerviosismo, de hielo en sus comunicaciones, cuando yo lo escuchaba a mi mamá, abuela, hablar con él. Entonces hubo un tiempo en que me dijeron de que iba a venir a vivir una persona más a la casa, pero no exactamente a la casa donde nosotros estábamos, sino atrás de la vivienda había una ampliación donde teníamos una salita y ahí al lado había un cuarto donde se guardaban periódicos, muchas cosas, ¿no? Entonces la sala se mantuvo así y bueno, de pronto de la noche a la mañana esa persona que era Víctor Hugo, pues se vino a vivir a la casa. Mira, no es una persona, el tiempo que te digo lo que yo he visto, no es una persona de un mismo nivel emocional, ¿no? Habían días en que estaba muy bien, muy animado, me sentaba con él a hablar, me contaba cosas de él y bueno, cosas que yo no entendía muy bien, ¿no? Pero bueno, obviamente se adaptaba a un pequeño que no sabía nada y me contaba algunas cosas. Había otros días que estaba de muy mal humor, así que mejor ni acercarme. Él me enseñó a jugar Telefunken en algunos juegos con dados. Como mi abuelo que estaba acostumbrado a comprar periódico todos los días, se almacenaban ahí todos los periódicos, entonces él le encantaba leer eso. Y bueno, eso es lo que me enseñó un poco, ¿no? A mí también me empezó a gustar leer los periódicos, a él le gustaba leer noticias pasadas y bueno, yo le fui encontrando un poco, los crucigramas le gustaban, le fui copiando un poco todos esos detalles y sobre todo se le pasó una máquina de escribir que teníamos, de esas antiguas, ¿no? Entonces él empezó a escribir ahí y con el tiempo ya fue un poco conociendo las razones y las circunstancias por las cuales él estaba ahí, ¿no? Que obviamente había decidido volver a la casa porque él tenía una intención de volver a cierto tipo de vida sin el alcohol y obviamente había pedido apoyo a mi abuela para que le dé un lugar, primero un espacio y le pueda dar posteriormente los instrumentos para que él pueda desarrollar. Entonces él agarraba la máquina, se ponía a escribir, entonces parece que un poco ese era el trato, ¿no? Tú me das libros y yo te doy casa más o menos, ¿no? Entonces eso le gustó mucho a mi abuela. La madre de Víctor Hugo Vizcarra sentía orgullo por su hijo el escritor y así lo presentaba ante sus comadres. Veo lo positivo, mi abuela quería ver eso, ¿no? Y se sentía orgullosa en sí cuando decía mi hijo, el escritor, mi hijo escribe libros, cuando le presentaba a sus comadres, a sus mamás. Y con el tiempo se le fue ganando un poco más de confianza, ¿no? Antes solo llegaba a la cocina, fue entrando un poco más hasta la tienda, ¿no? Y se los presentaba a sus comadres, a sus amigos de mi hijo y siempre Víctor Hugo salía con sus cosas, ¿no? Que les hacía reír, tenía un buen humor. Vizcarra tuvo una gran familia, no precisamente aquella en la que nació, sino aquella en la que se aglutinaron muchos amigos, hermanos y lectores que hoy respetan su obra, su aporte.
Hablar de mi niñez, si vamos a llamarla así, es muy fregado. Quisiera olvidar ese periodo, pero es imposible. No tengo nada grato que recordar y los nombres que recuerdan con tristeza su infancia, no porque se les haya ido, sino porque han sufrido mucho en ella. Nunca más podrán ser felices. ¿Dónde andará? ¿Por qué camino se extravió el niño que fui? Si es cierto eso de que en cada hombre hay un niño, el que habita en mí debe ser muy triste. Así lo cuenta en la primera parte del libro Borracho estaba pero me acuerdo, Infancia, del año 2002. Víctor Hugo Vizcarra aparece en el escenario de la bohemia paceña en los años 90 y allí conoció a quienes luego se convirtieran en los amigos que le acompañarían hasta su muerte. Así lo recuerda Manuel Vargas, escritor y editor del llamado Bukowski boliviano. Bien, para entender o para tener una idea de quién era Víctor Hugo Vizcarra, tal vez habría que tomar en cuenta un tiempo, una época, unos personajes, por lo menos en cuanto a lo que yo he conocido. Es decir, yo no soy del lumpen, de los bajos fondos, ni nada de eso, ¿no? Sino más bien yo estoy pensando en los años 80 y en los años 90, cuando apareció un poco Víctor Hugo dentro de los círculos, podríamos decir, literatos, artistas en general, amigos con los que él trataba. Estoy pensando, por ejemplo, en René Vascopé Aspiazu, que él dirigía el semanario Aquí, y otra gente amiga que le rodeábamos, con quien estábamos, y uno de ellos era Víctor Hugo Vizcarra, que se acercó un poco a René Vascopé, por ejemplo, y de esa manera un poco supimos de él. Entonces, para mí está relacionado con ese mundo, y claro, él era una persona, era más o menos conocido como un alcohólico, pero con ese detalle de que él siempre le gustaba, digamos, formar parte también de amigos que estén metidos en el tema artístico, en el tema político, por sobrevivir también un poco, ¿no? Porque él no tenía ninguna forma especial de sobrevivencia, entonces él se apegaba un poco a esos círculos, a esa gente, y gente también que, valga recordar, que éramos de alguna manera bohemios, ¿no? Unos más que otros, pero finalmente esos eran los círculos en los que yo conocí a Víctor Hugo Vizcarra, además de que él pues era interesado en el campo intelectual, podríamos decir en general, comenzando con su investigación que hizo del COBA, ¿no? Leyendo cosas, leyendo de todo lo que encontraba. Entonces, ese es un poco el personaje, ¿no? Un personaje que obviamente no ha sido un profesional de ninguna cosa, pero por esas aficiones estaba él, ¿no? Ahora, de que haya sido más o menos alcohólico, bueno, al final no importa en este caso, ¿no? Para mostrarlo como era Víctor Hugo. Y por otro lado, pues, una persona que a pesar de todas las cosas ha logrado sobreponerse al trago, sobreponerse a la pobreza, a la soledad, y lograr salir de eso, ¿no? Ha logrado, ha tenido unos buenos años en que ha soportado y sufrido y superado ese mundo difícil que le ha tocado vivir.
Detrás de la imagen del escritor, a ratos consciente de su impronta en el ámbito literario paceño, se escondía un hombre sensible, de buen humor y con chistes siempre listos bajo la manga, con lo que lograba sobrevivir a su cruenta realidad. Así lo cuentan Manuel Vargas y Vicky Ayllón. Yo he tenido una relación, no puedo decir que hemos sido amigos, como mucha gente dice que han sido muy amigos de él, ¿no? Yo he tenido una relación no sé, de compañerismo, de alguna vez, finalmente del trabajo de edición de sus libros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, tomando en cuenta, como ya lo que expliqué de él, con sus características de vida, ha sido una persona bastante despierta, bastante ágil en cuanto a la manera de ver las cosas, de criticar y de enfrentar la vida, ¿no? Ha sido, él en algún momento, hemos reído mucho sus oyentes, porque no solo por su charla, ¿no? Sino también le gustaba contar cuentos, chistes. Hacía chistes, los típicos chistes de cantina, ¿no? Pero que generalmente no son muy gastados, digamos, ¿no? Yo ya he perdido un poco la memoria, no puedo repetir algunos de esos chistes, pero él era así, divertido, digamos, ¿no? Era bastante divertido y hacía lo que sea para sobrevivir, ¿no? Varias veces, como muchos se han peleado con el Víctor Hugo, era muy arrogante. Y como encima de la arrogancia, que era una especie de mecanismo de defensa, porque bueno, él había vivido desde los 8 años en la calle. Su madre no lo quería prácticamente, su padrastro lo pegaba, luego, bueno, toda esa historia de la calle. Entonces, tenía una actitud reactiva contra la vida y contra todos. Era bastante difícil llegar a sus sentimientos. Y yo por eso me considero, pues, privilegiada, porque yo sí llegué a eso. O sea, éramos amigos de abrazarnos, sabíamos que nos queríamos, de compartir cosas íntimas y con quién estás y le llamaremos y esas cosas, ¿no? Pero era arrogante. Y cuando le llegó la fama, porque le llegó la fama, se volvió mucho más arrogante. Y decía arrogancias espantosas, como que él era mejor escritor que Sáenz, cosa que nunca le perdoné, que no me parece cierta. Pero él era así, y lo decía y golpeaba la mesa, ¿no? Su universidad fue la calle, las celdas, los callejones clandestinos, las casas abandonadas, los alojamientos, el submundo y su escritura. Sin embargo, en ninguno de estos espacios halló un amigo tan completo e incondicional como el párroco Humberto Ugarte Gómez. En su parroquia usaba la computadora desahogándose en las teclas con el objetivo de dejar su testimonio. Porque, como dijera el escritor, aunque la vida fuese dura, uno debe demostrar dignidad y nobleza. El párroco nos cuenta su experiencia al adentrarse en el universo de Vizcarra. Yo lo conocí en una experiencia que tuve de atender una biblioteca en Villa Copacabana, donde él era amigo de uno de los padres de ahí, bueno, de todos italianos, ¿no? Entonces, como yo atendía la biblioteca, él venía para buscar algún libro y había sacado el primer diccionario de Coba que le habían pedido los de la policía. Entonces, ahí empezó nuestra amistad. Después se cortó porque a mí me cambiaron de espacio y como era simplemente un seminarista, entonces no tenía gran influencia para poderle ayudar. Hasta que me trasladaron a Pío X, a Satélite, donde ya pude hacer un trabajo más efectivo con él. Entre el 94 y 95, él manifestó su idea de irse a Cochabamba. Quería salir un poco del ambiente que estaba y empezar algo nuevo. Entonces yo le sugerí, para darle la plata, no quería darle así nomás, que me hiciera unos cassettes, no sé dónde están, pero yo le pedí a él mismo que cuando volvió de Cochabamba para que me tapeara todo lo que había escrito allí. El problema no sé dónde ha ido a parar. Él estaba tapeando, ¿no? Estaba escribiendo todo lo que había escrito. Y pues entre el 94 y 95 se fue a Cochabamba. Nunca me ha gustado la ciudad. Sí, parte porque tengo amigos, amigas
También he pasado casi toda mi existencia acá, con excepciones en Cochabamba y alguno que otro pueblito. Pero para vivir permanentemente no, por eso estoy pensando darme unas vacaciones a Cochabamba, aunque sea una semana. Satura y a la vez enfermo. Yo le pagaba un poco la estadía en el hogar de hombres del Ejército de Salvación, no sé, en San Pedro, creo. Allí está este centro, un dormitorio para varones, algo así es, para alcohólicos, ¿no? Y le pagaba esto. Entonces un día dije, en vez de estarle mandando todos los días, que se quede. Además tuvo él un problema, ¿no?, de salud, que aparte del que tenía siempre, tuvo TB, contrajo el TB por dormir en la calle, etc., ¿no? Y entonces el médico le dijo, tienes que cumplir con un tratamiento. Y me parece que todo ese año, no recuerdo ahora qué año sería, el 2005, algo así, permanecer sobrio todo el año, ¿no? Todo el año. Y en ese tiempo fue su trabajo más fructífero en torno a los libros que realizó. Creo que hizo Borracho estaba, pero me acuerdo, después el 8, Alcoolatum, otros drinks, y el último, Avisos necrológicos, los últimos que había hecho, ¿no? Y bueno, fue un gran apoyo para él. La cuestión que en todo el año que cumplió, porque era muy metódico, ¿no? Hacía su hojita cuando debía tomar las pastillas, se fue a pelear con la ceja, porque en la ceja le pedían que todos los días fuera a recoger las pastillas. Y bueno, él se peleó porque pedía para una semana, ¿no? Quizá no puede, él era, ¿cómo se dice?, capaz de mover montañas con su labia, ¿no? Entonces consiguió eso y salió del problema. Para Víctor Hugo Vizcarra. Con su tarquita él caminaba, regalando paz a la paz, mientras las balas pecho encontraban aire en octubre. Su literatura es una crónica biográfica de personajes y lugares marginales que conoció y habitó. Ese mundo lo narra magistralmente con lenguaje directo y humor negro. En 1981 aparece su primera obra, Coba, lenguaje secreto del Hampa boliviano. Luego llegaron los relatos de Víctor Hugo de 1996, en donde el cronista se sumerge en la oscuridad de la paz y muestra aquello que se calla. Junto a Alcoolatum y otros drinks, crónica para gatos y pelagatos del año 2001, donde desplegaba la crueldad habitual del mundo de la calle. Borracho estaba, pero me acuerdo, memorias de Víctor Hugo Vizcarra del año 2002 y Avisos necrológicos constituyen el grueso más leído y conocido de su obra. Yo estudiaba esos años en la Universidad Católica, estaba en comunicación, y entonces le pedía que me ayudara con algunos trabajos. Entonces empecé a decir, ¿por qué no cuentes algo de tu historia, de esas experiencias que has tenido en la calle, para que estos seres anónimos no queden como anónimos, sino tengan un nombre y una situación? Y fue la idea para hacer los avisos necrológicos, que era un recuerdo de sus compañeros guerreros que habían partido, decían, ¿no? Avisos necrológicos reunía cuentos o casi crónicas escritos entre 2004 y 2005. Allí mezclaba ficción y testimonios recogidos en 30 años de literatura y escuela de calle. Tuvo la capacidad de habitar dos mundos al mismo tiempo, con su gente y con los supuestamente normales. Víctor Hugo Vizcarra sabía que la gente valoraba su valentía para revelar detalles de aquel mundo que nadie quería reconocer que existía. Así fue feliz, porque nunca le importó la fama, sino cumplir con su gente.
él conocía sus límites en torno a su salud, sobre todo, ¿no? Sabía que tenía el problema del hígado, etc. Pero pese a eso, una persona solidaria, colaboradora siempre en lo que yo le pedía, estaba siempre disponible para ayudar. Me ayudó a redactar el manual del portero, de la secretaria en mi parroquia, porque no teníamos, entonces él mismo hacía, ¿no? Mientras las balas pecho encontraban calle no tuve. Una moneda bailaba en su olla. Su solidaridad y su capacidad para ayudar a los demás incondicionalmente fue un elemento que marcó la amistad de Víctor Hugo Vizcarra. Vicky Ayllón es testigo de ello. La amistad fue su mayor legado, su inclusión en la bohemia y su tendencia antidictatorial. Bueno, yo lo conozco a Víctor Hugo Vizcarra más o menos el 20 de julio de 1980, después del golpe de García Meza, porque pues en esa época yo era dirigente universitaria, estábamos perseguidos, etcétera, y él fue una persona que me ayudó en ocultarme ese tiempo. Yo no lo conocía. Por eso es que alguna vez escribí, pero además él lo sabía, yo le dije que él me salvó la vida, y desde esa vez, desde aquella vez que me protegió de la dictadura, es que comenzamos una amistad que duró hasta el fin de sus días. Dos cosas yo diría de Víctor Hugo. Una, me gusta hablar de la amistad con Víctor Hugo, es una de mis amistades más queridas en mi vida, con altibajos como toda amistad, porque bueno, el Víctor Hugo era una persona que vivía en la calle, que era alcohólico, y por lo tanto era muy fregado, no era una persona fácil de ser, pero yo tenía, pues como toda amistad, un respeto, un cariño que a veces implica también pelearte con él y que no me molestes y que no sé qué, ¿no? Posiblemente por eso empezamos también a compartir con él mucho de la bohemia literaria que se produjo en finales del siglo XX, inicios de mira cómo ya se habla así del tiempo, fundamentalmente en el Boca y Sapo, ¿no? El Víctor Hugo fue parte central de la bohemia del Boca y Sapo, y yo también participaba de eso, pero posiblemente la militancia antidictatorial que teníamos, posiblemente este acontecimiento que nos ligó en vida y por supuesto esta amistad más personal hizo que compartiéramos cosas también bastante íntimas, como por ejemplo cuando él dejó de beber porque estaba a punto de morir y aceptó el tratamiento médico, él fue asiduo de mi casa. Llevó su vida desplegada de su propia existencia, fue irónico y mordaz al extremo cuando se apropiaba de la palabra. Sin embargo, es en sus libros donde se encuentra y conoce la verdadera dimensión de la personalidad y la capacidad del escritor paceño. La fama llegó por su marginalidad y en ese momento el escritor sintió la necesidad de volver con los suyos, compartir con ellos su obra de vida, aquella que creó en ese límite difuso entre la vida y la ficción. La escritora Vicky Ayllón lo vivió con él. El momento que él me dijo, mira, yo ya estoy cansado porque se volvió famoso, era marginal pero famoso por su marginalidad, esas son las contradicciones y paradojas de esta sociedad. Me pidió que lo acompañara a presentar su libro, él me dijo, con mi gente. Pues su gente eran los que él retrata, digamos, especialmente en su libro Borracho estaba, pero me acuerdo las prostitutas, los delincuentes, etcétera. Y él quería presentar ahí su libro y me llevó a uno de los bares más importantes para él en Chijini y fue una presentación maravillosa donde además una de estas señoras que nos proveía cada rato de licor y fue una noche maravillosa así entre delincuentes y prostitutas, cuando el Víctor Hugo presentó, la señora le hizo el comentario que yo creo es la mejor crítica que se le haya hecho a Víctor Hugo, la mejor que te pueden hacer a un escritor de narrativa. Y le dijo, está bien, Víctor Hugo, has mentido bien, le dijo. Y porque, bueno, porque la literatura es una mentira, el tema es que es el arte de la mentira. Y porque también, y siguen diciéndolo algunos periodistas críticos, consideran que Víctor Hugo haya delatado a su ámbito social,
al escribir el Coba, al escribir los cuentos, como que hubiera hecho el trabajo más fácil para la policía, y eso no es así. Víctor Hugo es como cualquier escritor haciendo ficción, es decir, mentira. Y por eso lo que le dijo aquella señora, está bien Víctor Hugo, has mentido bien, me pareció lo mejor y qué lindo que te digan eso. Algunos críticos literarios consideran que los escritos de Víctor Hugo Vizcarra no eran literarios, pero a él no le importaban esos comentarios. Le satisfacía saber que sus relatos rescataban el espacio del AMPA, mostrando pasadizos lingüísticos y espaciales que pocos conocían. Lo que él ha hecho ha sido un trabajo básicamente de recuperar un mundo con bastante autoridad por el hecho de que él no ha ido a buscar ese mundo, sino que era parte de él, ¿no? Entonces, ha sido una relación muy directa entre lo que él ha hecho, lo que ha trabajado literariamente y el medio en el que estaba, ¿no? Entonces, él ha recuperado ese mundo en el que él ha vivido, y por eso siempre yo repito como un término muy cabal para decir que es una literatura muy auténtica, muy de él, muy a partir de su propia experiencia de vida, que tenga ya una elaboración muy grande o una valoración estética más allá, eso ya es una cuestión diferente, ¿no? Ya no sabemos, o no me meto yo un poco a eso, ¿no? Pero, ¿cómo habrá sido el proceso de escritura de Víctor Hugo Vizcarra? ¿Cuál fue la importancia de la memoria y de su vida reflejada en la literatura? Yo más o menos me lo imagino, ¿no? En el momento de la creación, cuando él estaba solo y sin nada que hacer, inventándose o tratando de recordar o de tramar un poco historias, ¿no? Y mejorarlas y arreglarlas, porque a veces la vida es bastante aburrida, pero entonces tiene que darle algún toque para que esa sea un poco mejor, ¿no? Entonces él ha ido, digamos, mascullando y armando en su cabeza las cosas y después en su memoria, y después ha ido anotándolas en sus cuadernos, en sus hojas o en lo que tuviera en ese momento, y si no lo tuviera pues seguía recordándolos en su cabeza, y de manera que no teniendo muchas otras cosas que hacer ni muchos otros temas que meterse en la cabeza, pues estaba siempre dando vueltas a esas sus historias, a esa su vida muchas veces dura, difícil, y de ahí han ido saliendo las cosas, y en algún momento las ha escrito o las ha reescrito, y de ahí ha ido ya puliéndolas, digamos, ¿no? Entonces él tenía una buena memoria y se sabe, es bastante conocida el detalle de que muchas cosas se las sabía de memoria, ¿no? No necesitaba tenerlas por escrito, y seguramente, como ocurre con algunos de sus cuentos, pues existen más de una versión, ¿no? Una versión, otra escrita, otra que la arregló después. Entonces esa era la manera un poco de ir sacando su literatura. Y él escribía siempre libros, ¿no? Él escribía varias historias y usaba varios bolígrafos, porque cada bolígrafo era una historia diferente. Y se le venía otra cosa, daba vuelta al cuaderno y empezó a escribir al otro lado. La imagen de Víctor Hugo Vizcarra hoy se cubre con el velo de lo épico, tal como una leyenda de la marginalidad paceña, así como Sainz lo sería de la noche. Sin embargo, algunos asumen ello solo por su cercanía al alcohol y no por su nuevo lenguaje al contar sobre lo que vivía. Según el editor y escritor Manuel Vargas, la autenticidad y su coherencia ante la vida le dio un lugar en la literatura paceña, y todo ello lo logró conjuncionando sus dos mundos. El alcohol no hizo a Víctor Hugo Vizcarra un escritor, más bien usó el alcohol y la marginalidad como puertas para llegar al mundo de la escritura, la cual concibió desde la sobriedad. Que yo sepa, por lo menos,
según no sé si las estadísticas o el común las cosas que yo averiguo un poco de los escritores, parece que no, cuando uno está borracho nomás y no da para otras cosas, ¿no? Puede ser un aliciente muy pequeñito, pero al final de cuentas yo creo que la escritura no da para que al mismo tiempo se pueda, digamos, hacer estas dos cosas, ¿no? Estar borracho y escribir, ¿no? Yo pienso que, bueno, uno puede estar borracho todo lo que sea, pero escribir es otro momento, ¿no? Es otra situación que puede influir o que puede ser parte de lo que le ha pasado, como a uno le pueden pasar todas las cosas, ¿no? Y todo eso le sirve para la escritura, pero no se los puede entremezclar así. Otros lo veían en la Plaza Mayor de San Francisco, mirando el caminar de la gente o comprando un periódico para recortar alguna de sus fotografías. Vizcarra no solo se leía a sí mismo en cada reinvención de su obra, sino también a Sáenz, aunque lo negara, revistas breves y la obra de autores extranjeros como Charles Bukowski y Henry James. Después, él le gustaba mucho estas revistitas que se llamaban Selecciones. Me han dejado 2 o 3 cajas de estas, me heredó, si vale el término, pero es papel ya. A mí no me interesa mucho, pero él creo que perfeccionó su manera de escribir a partir de eso, ¿no? De las selecciones. Le gustaba mucho leer. Y no solo leer, sino yo le prestaba un libro y él siempre tenía tiempo para forrarle, para acomodarle muy bien. Y le fascinaba leer, eso sí. Y lo más lindo es que él venía y empezó a leer libros de la biblioteca pequeña que yo tengo, como también de la de Humberto Quino. Y eso fue fundamental porque yo como escritora soy convencida de que no existe la escritura sin la lectura. Pero Víctor Hugo, por el tipo de vida que tenía, no necesariamente era un lector extraordinario. No solamente porque no tenía los medios, sino también porque siempre andaba borracho. Entonces empezó a leer cosas y yo me acuerdo de imágenes maravillosas del encandilamiento que tuvo al leer algunos autores. Por ejemplo, cuando conoció los cuentos de Henry James, él me dijo, ¿qué cuentista me recomiendas? Y yo le dije, mira, yo acabo de leer otra vez a Henry James, que me maravilla, y cuando vino a contarnos lo que le había parecido, eso era así una iluminación que él había tenido. Su descarnada prosa, sus descripciones aterradoramente realistas hasta el escalofrío, sus personajes, aquellos que habitaban el otro lado de la frontera, causaban una conmoción sin precedentes en quienes aún hoy se acercan a sus escritos. Ante ello nos preguntamos, ¿por qué es importante hoy releer a Víctor Hugo Vizcarra? Quién sabe, por muchos motivos, ¿no? Tal vez por la claridad y sencillez que tiene él, porque uno necesita identificarse con algo, necesita salir un poco de la cotidianidad, inclusive del aburrimiento, entonces busca un poco emociones diferentes, ¿no? Alguien que podría haber dejado un estilo, esa es la palabra, ¿no? Un estilo propio, pero a partir de una vivencia también, no creo que solo sean producto de estas cosas. Y algo que me sorprendía, el alcohol mata neuronas, ¿no? Pero él nunca. Él tenía las ideas y las podía repetir 500 veces porque las tenía en la cabeza. Aunque haya perdido sus libritos, él seguía teniendo las ideas, ¿no? Es un escritor importante y te agradezco la pregunta porque quiero decir, lo he dicho varias veces por escrito, me molesta una actitud que yo le he calificado de antropófaga con Víctor Hugo, porque bueno, se ha vuelto una leyenda urbana Víctor Hugo, ¿no? Pero muchas veces se lo lee, ciertas clases sociales lo leen, porque no pueden conocer lo que él muestra, digamos, en su serie, ¿no? Entonces, el mundo de las prostitutas, el mundo de la indigencia, ¿no? Entonces hay una actitud ahí
de antropofagia más que incluso de antropología. Y no se lo lee como escritor, y él era un escritor. Entonces, y tiene propuestas escriturales como todo escritor. Buenas, malas, eso lo dice cada lector. Me parece que es un escritor que por lo menos se lo puede leer en el ámbito de la literatura urbana boliviana, que junto con Cárdenas, Sáenz y otros, conforman un conjunto interesante. Por otra parte, para quien no es crítico y quien solamente le gusta leer libros de literatura, tiene cuentos muy hermosos. Yo particularmente resalto los cuentos de Alcolatum y otros drinks que me parecen los mejores de Víctor Hugo, y hay algunas piezas como La Loca Esperanza que me parece un muy buen cuento. Yo me considero simplemente un ser humano más, aunque me han tipificado de muchas cosas. Me han dicho que soy escritor, investigador social, que soy escritor también, entre comillas, que tal vez soy una persona irreverente o un tipo que no tiene la suficiente delicadeza como para ocultar aquella otra faceta que tenemos en nuestra sociedad, y que yo, sin ánimo de llegar a la especulación, lo he plasmado en mis libros. Si bien siempre me he desenvuelto en la miseria, no en la pobreza, no en la miseria, no ha sido por falta de oportunidades, que nunca me las han dado, ni por falta de incentivos, que tampoco me los han dado, ¿no? Sino que todo lo poco que he logrado ha sido esfuerzo mío y una especie de apoyo desinteresado de mi sector íntimo, vale decir, mis amigos y amigas. Su final llegaba, tal como lo predijo en alguno de sus textos: morir antes de los 50 años. La necesidad de obedecer un tratamiento médico y el apoyo de sus amigos eran esenciales. Sin embargo, ni a las puertas de la muerte dejó de ser quien era, un hombre que pese a todo llevó su vida con dignidad hasta el último de sus días. La última vez que logramos, ahí con el Manuel y con otros amigos, sacarlo de un bar y llevarlo al Hospital Arcoíris porque ya estaba muy mal, y el doctor del Arcoíris, el director, que era fan de Víctor Hugo, pues lo atendía muy bien, y le dijo: mira, tú tienes tuberculosis y te vas a morir si es que no dejas esta vida y haces el tratamiento. Pues se asustó tanto el Víctor Hugo que hizo el tratamiento. Los primeros meses fueron horrorosos porque el síndrome de abstinencia le golpeó muy duro. Si no era el cura, el padre del Alto, posiblemente no hubiera sobrevivido. No podía comer, no podía nada, y es ahí que empieza a hacerse amigo de mi casa y de la de otros escritores que le abrieron sus puertas. No todas las casas le abrían las puertas, no todos los lugares le abrían las puertas, por muy famoso que fuera. Siempre olían mal los calcetines del Víctor Hugo, y por encima de cualquier consideración literaria se imponían los criterios racistas, clasistas contra este gran escritor. Y bueno, siguió el tratamiento, era una cosa maravillosa en ese tiempo el Víctor Hugo, hasta que en algún momento un amigo me dijo: oye, Víctor Hugo volvió a farrear y ya le quedaban 20 días para terminar el tratamiento. Con Humberto Quino, generoso como es él, lo buscamos por unos 3 días, por todos los lugares no lo encontrábamos, y cuando dimos con él, evidentemente estaba borracho, y yo me acuerdo que llorando, porque era mi amigo, y porque soy mujer sensible, ¿no? Yo le pedí que por favor dejara de tomar 20 días más, que ya iba a cumplir el tratamiento, el doctor Narváez así había dicho, y ahí él me dijo: no voy a dejar, voy a seguir. Y yo: pero por favor, Víctor Hugo. Y me dijo: déjame, este es mi cuerpo y yo decido sobre mi cuerpo. Y yo ahí dije: tienes toda la razón, tienes absolutamente toda la razón. O sea, era un signo de dignidad muy grande, y si las mujeres no creemos en que nuestro cuerpo es nuestro y nosotros decidimos, bastante difícil tener esa conciencia que sí la tenía Víctor Hugo, ¿no? Los momentos definitorios los vivió en el Hospital Arcoíris de la ciudad de La Paz. A su lado, finalmente, quedaron pocos.
sus verdaderos amigos. Armando Urioste cuenta detalles de sus últimas conversaciones con el escritor en una entrevista realizada por Elías Blanco. Él está en cama y no puede circular. Ya no puede ir al final del corredor a contarles las historias a los... Entonces me pide una radio para distraerse, le llevo la radio. Está la radio en la foto, a un costado de la... Y un día antes de la muerte, le pregunto y le digo, Víctor Hugo, es obvio que estás ya en los últimos momentos, o sea, no cuánto más puede ser, porque viene un día con un certificado médico y me dice, mira, mi hígado está a 0 kilómetros, un mañudo, haciendo bromas, ¿no? Así, se lo digo, a ver, dame ese informe, veo bien, y efectivamente decía que le habían hecho un examen de hígado y que estaba en perfecto estado. Entonces yo le dije, esto es irresponsable, ¿qué médico afirma esto? Llamo al hospital y lo interpelo al médico, le digo, no, usted no puede hacer esto, usted está mintiendo, no se puede hacer. Yo entiendo que usted quiera animarlo, lo que fuese, pero no, con la verdad, además a este hombre no le vas a estar mamando la perdiz. Este es un tipo que tiene una conciencia y un conocimiento de las cosas que a nadie podría soportar lo que él sabe. Entonces me dice, no, lo que yo he hecho es por una humanidad, para ayudarlo, porque realmente está mal, pero él necesita tener una perspectiva, una cosa. Bueno, entonces le digo, mira, Víctor Hugo, estamos así y la cosa está color de hormiga. Le tomo la foto y evidentemente la fotografía tiene un color que es impresionante porque él ya está con amarillo por la bilis que se ha entrado a la sangre, ¿no? Ya el hígado no puede procesar y larga la sustancia que tal cual llega y se empieza a envenenar entero, ¿no? Y ese es más o menos el cuadro médico que me dieron. Entonces le digo, y Víctor Hugo, ¿y tú tienes miedo de enfrentarte a Dios? Porque si sucede en las próximas horas. Y él me dice, mira, ¿sabes qué? El que debe estar así con su culo es Dios. Porque apenas lo vea yo a este, le voy a decir, ¿por qué mierda me has hecho vivir la vida como me la has hecho vivir? Murió el 24 de mayo del año 2006, a los 48 años, en la cama de un hospital, lejos de su espacio de vida. Se lo llevó no un disparo como predijo, sino una cirrosis fulminante. Refieren algunos medios de comunicación que cubrieron su entierro que solo un puñado de amigos lo acompañó en el último paso por la ciudad. Fue velado en la Casa de la Cultura y acompañado en su entierro por la banda municipal. Así nos los cuenta Armando Urioste. ¿Qué es lo que quisieras? ¿Cómo te imaginas tu muerte? ¿Cómo ves eso? Y él me dice, quiero que me velen en la Casa de la Cultura y quiero que me entierren con la banda municipal. Compartió conmigo ya la contracultura también, que es algo que pocos saben, ¿no? Es decir, así como Víctor Hugo era famoso y fue el escritor más vendido en la feria del 2005, etcétera, y escribían sobre él aquí y allá, le dijeron que era el Bukowski boliviano, etcétera. Yo ya participaba de la contracultura, de los círculos más contraculturales, y para él fue como un medio natural. Entonces, en su entierro, en la caminata hacia el cementerio, sí estuvimos varios escritores, todo, pero por alguna razón quedamos solo los contraculturales en la tumba y luego al volver para celebrar con unos tragos el que se fue a otro lado, Víctor Hugo. Manuel Vargas recuerda ese momento como uno de los más importantes de su larga amistad con Víctor Hugo Vizcarra. Allí al final, uno de los presentes decidió homenajearlo tal como vivió su vida. Yo he estado en el momento del ingreso a la capillita del cementerio, ¿no? Donde siempre se hace todos esos pasos, ¿no? De una oración, de la gente amiga, cercana. No era una multitud, no era mucha gente como el caso de Luis Espinal o de Palenque, por ejemplo, ¿no? Cosas que yo recuerde. Había un grupo bastante grande de personas cercanas, especialmente de esas personas que yo decía al comienzo, que eran con quienes se relacionó, un poco gente del margen, en el arte, especialmente en la cultura,
gente sencilla, también algunos amigos, algunos de sus familiares también aparecieron ahí. Y saliendo de la capilla, pues los más cercanos lo cargaron y lo pusieron más o menos, está de la capilla unos 100 metros o un poco menos, en uno de los callejones del cementerio, y a la altura de unos 2 metros más o menos, ahí lo colocaron el cajón, le cubrieron, y bueno, había obviamente bastante sentimiento de pesar, y en ese momento pues alguno de la gente que estaba ahí, tomando en cuenta a quién se estaba enterrando, pues dijo, bueno, brindaron como un salud Víctor Hugo. Eso fue. Hoy su tumba sigue siendo espacio de reencuentro, también con nuevas generaciones, pues hasta allí llegan las flores, las botellas de licor y los mensajes de admiración por su obra. Esta no solo caló en Bolivia, pues desde México, Chile, Argentina o España llegaban interesados en conocer al escritor. Hoy son también los jóvenes quienes recuerdan al Víctor Hugo Vizcarra de aquellos tiempos, desde los recorridos literarios hasta la lectura o las reinterpretaciones de sus cuentos llevados al monólogo. Cosa que después de muerto no hayan quejas, peleas, litigios. Su relectura hoy no solo implica acercarnos a una época, a un submundo o a una cruel realidad, sino también conocer sus potencialidades como escritor, su coherencia como hombre y como creador de ficción, con un sello propio que hasta hoy es, sin duda alguna, irrepetible. Hayaya, Víctor Huguito. Para Víctor Hugo Vizcarra. Con su tarquita él caminaba, regalando paz a la paz, mientras las balas pecho encontraban aire en octubre.